teníamos una contradicción, y es que la crisis de la pandemia en el país era bastante fuerte. La sociedad civil estaba rechazando con mucha fuerza las convocatorias que hacía el gobierno a estos actos de reafirmación revolucionaria que hicieron posterior a la fecha del 11 de julio. Y entonces no pensábamos que era conveniente ni que era prudente convocar a una manifestación masiva en medio de la situación de la pandemia. Estábamos teniendo números picos, creíamos que lo más importante era solidarizarnos con los médicos que estaban sufriendo la falta de recursos. Muchos médicos de Holguín, por ejemplo, estaban publicando y denunciando la falta de recursos que tenían para atender a los pacientes. Creíamos que era importante, sobre todo, concentrarnos en la solidaridad con esas personas que estaban enfermando de COVID-19, con los familiares de los fallecidos y con los médicos que estaban en la primera línea. Entonces decidimos esperar el momento apropiado. Luego nos reunimos porque no es solo una convocatoria de archipiélago, también creíamos necesario un diálogo con el resto de la sociedad civil. Por lo tanto, nos pusimos en contacto con varios ciudadanos, con varias personas de diferentes grupos dentro de la sociedad civil para llegar a un consenso sobre los objetivos de la marcha y sobre la fecha. Cuando el país anunció que se iba a abrir el turismo el día 15 de noviembre, entendimos que ya era entonces el momento de anunciarlo. Si el país está listo para recibir turistas de forma libre, abierta, también estaba listo para asumir una marcha. Aunque, por supuesto, en esa marcha vamos a tratar de respetar todo lo que sea necesario, ¿no?, para proteger a los manifestantes de la pandemia, de los contagios. Pero consideramos que después del 15 de noviembre no había ninguna excusa para anunciar una marcha. Además, consideramos también que íbamos a tener el tiempo suficiente para organizar una marcha de la forma más responsable y cívica posible. O sea, una marcha nacional, convocar a todos los activistas en todas las ciudades de Cuba, en las provincias, pero no solo en las provincias, sino también en los municipios, en los pequeños poblados, y eso requiere un tiempo. Y consideramos también que, bueno, el día 15 de noviembre es lunes, era prudente hacerlo un fin de semana también, y si lo hacemos el día 20, muchos cubanos que van a poder entrar al país a partir de esa fecha, cuando se abra el turismo, pueden también sumarse con nosotros y participar en la marcha. Si ellos nos niegan esa posibilidad, los que estarían cometiendo un delito son ellos, al violar un derecho fundamental nuestro, de los ciudadanos. O sea, las marchas, las manifestaciones de todas formas van a ocurrir. Lo que estamos intentando es normalizarla, es decir, estamos intentando que las autoridades comprendan que tienen que respetar de una forma o de otra ese derecho ciudadano que tenemos. Estamos tratando de hacerlo de la forma más cívica posible, más apegado al derecho, a la ley, y esperamos además que sean sensatos. Yo creo que siempre es un buen momento para una primera vez. Lo lógico es pensar que se van a negar, lo lógico es pensar que no lo van a permitir, pero también el país ahora se encuentra en una situación muy delicada, muy comprometida, porque está recibiendo el rechazo de la comunidad internacional justamente por la forma violenta y represiva con que se comportaron el pasado 11 de julio. Puede que nos sorprendan, quién sabe. Lo lógico es pensar que no lo harán. No obstante, nosotros nos manifestaremos, pero quizás nos sorprendan y autoricen la marcha. Y ahí podríamos hacerlo de verdad con todas las de la ley. Sería la primera marcha antigubernamental autorizada en más de 60 años en este país. Sería un buen precedente y estaríamos ganando por lo menos un terreno de libertad, estaríamos ganando un terreno de derecho. El hecho también de que tengamos 2 meses para organizar esta marcha nos va a dar la oportunidad de anunciarlo, de hacerlo público, de decirlo en todos los medios de prensa, de hacer un llamado a que precisamente esto es un riesgo que podemos correr y que sería una irresponsabilidad del gobierno alentarlo o permitirlo. En cualquier lugar del mundo donde se hacen marchas, por ejemplo, contra el aborto, se cuida que los que están a favor del aborto o viceversa no coincidan en el mismo espacio para manifestarse. O sea, las autoridades tienen la obligación de impedir que ocurran ese tipo de enfrentamientos entre personas que se manifiestan por una causa o por otra. Eso es la responsabilidad de ellos. Ellos tienen que asumir de una vez y por todas esa responsabilidad de impedir que grupos dentro de la sociedad que piensan distinto tengan choques violentos, ¿no?, en la calle. Por lo tanto, yo creo que en la medida en que seamos lo suficientemente inteligentes y responsables para hacer una campaña eficaz, para sensibilizar a las personas y a la comunidad internacional sobre esto, para llamar la atención de la prensa, para que ese día esté alerta y pueda denunciar ante el mundo cualquier irresponsabilidad o injusticia por parte del gobierno, las autoridades o los simpatizantes del gobierno. En la medida en que seamos capaces de prever y organizar bien todo eso, dependerá el éxito de la marcha.
O sea, es una marcha, va a haber recorrido, un itinerario, un recorrido de un punto a otro en las distintas ciudades donde se va a hacer. Esperamos que sea en toda Cuba, va a ser una marcha nacional y también que nos apoyen los cubanos emigrados desde el lugar del mundo donde residen. Y tenemos 4 demandas fundamentales. La primera es que estamos haciendo una marcha contra la violencia. Esto también contra la violencia generada ese día 11 de julio, donde estuvo mayormente esa violencia por parte de las autoridades, que fue realmente represiva la actitud que tuvieron las autoridades. Estamos marchando contra la violencia por los derechos de todos los cubanos, incluyendo a los cubanos que viven fuera de Cuba. Estamos marchando por la libertad de todos los presos políticos y estamos marchando porque se resuelvan nuestras diferencias por vías democráticas y pacíficas. Eso incluiría muchos aspectos, pero también, por ejemplo, la posibilidad de resolver el conflicto, la crisis política social que hay en Cuba a través de las urnas, ya sea mediante un referéndum, mediante un plebiscito. Es decir, hay muchas maneras de tratar de resolver esta crisis política y social que vive Cuba sin que la violencia sea una manera, ¿no? Sin que tengamos que llegar a actos violentos para resolverlo. Y estamos marchando por esos 4 objetivos. Después tenemos, por supuesto, planes alternativos que tenemos que discutir todavía, tenemos que consensuar, tenemos que llegar a muchas discusiones, porque queremos que sea una cosa de toda la sociedad cubana que está dispuesta a que Cuba sea un país democrático y libre.